Buenos días. En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente de la República se refirió a un tema central y cardinal en este momento, que es el de la libertad de expresión, la libertad de prensa, a una resolución que año con año saca el gobierno norteamericano en relación a la defensa de los derechos humanos. Pero sabemos que en otros momentos el acusar a un país de violentar los derechos humanos implica prácticamente una intervención, puede ser o no puede ser real, puede ser una fake news, como estamos acostumbrados. Entonces ahora en el caso de México, en esta resolución, este dictamen, este comentario del Departamento de Estado de Estados Unidos, se orientó una parte de él hacia una periodista que actualmente dirige la agencia de noticias precisamente del gobierno de la República, Notimex, me refiero a San Juana Martínez. Entonces, ligado a que, por ejemplo, la revista Proceso la ataca de que persigue o que trae una persecución contra periodistas que están opuestos a la 4T. Pero ya sabemos cómo van tejiendo la maraña de mentiras. Lo importante es que el presidente dijo afirmaciones muy importantes que van orientadas en defender irrestrictamente la soberanía nacional y el contenido del artículo 89 constitucional, que entre otras cosas plantea que no aceptamos la injerencia en los asuntos internos por parte de gobiernos extranjeros. Entonces el presidente dijo, pues nosotros no nos metemos con ellos, no se deben de meter con nosotros. O sea, no puede haber un órgano calificador en Estados Unidos o en otro país de los derechos humanos, de los derechos de libertad de prensa, etcétera, que pretextando eso interfiera en los asuntos internos, en este caso de México. En este sentido, el licenciado López Obrador, al referirse a San Juana Martínez, dijo que es una mujer de respeto, una periodista, digamos, destacada, y precisamente por eso está en esa responsabilidad en la que tiene actualmente. Pero además salió a colación que dentro de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, o de la llamada sociedad civil, que también ingieren o intervienen en las opiniones que se formulan en otros países, como en este caso en Estados Unidos, está una que se llama Artículo 19, que pretende defender precisamente la libertad de prensa. Pero aquí se va cerrando el círculo. ¿Quiénes son los que hacen aportaciones a Artículo 19? O a otras organizaciones no gubernamentales que dicen ya sea defender los derechos humanos, defender el medio ambiente, defender los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso de Artículo 19, entre los que financian y precisamente que dicen defender la libertad de prensa, pero en el fondo hacen lo contrario, atacan la libertad de prensa, uno de los que los financia es la Sociedad Abierta, que es un organismo financiado, armado por uno de los especuladores más grandes del planeta, que es George Soros, y que ha tenido destacada participación, por ejemplo, en lo que se llamó Revolución de los Colores, que derrocó a gobiernos legítimamente electos por los pueblos tanto de Asia como de África. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la confabulación contra la política del presidente de la República es más amplia. O sea, no solamente son la mayor parte de los medios de comunicación tradicionales en México, que ya sabemos, Televisa, TV Azteca, prensa escrita, la mayor cantidad de las cadenas de radio, y también se había estado viendo algunos como el Washington Post, o sobre todo el periódico El País de España, que defiende los intereses de las grandes transnacionales españolas como Iberdrola, entre otras, sino que ahora estamos viendo que esta confabulación está llegando a estos órganos de los Estados Unidos de Norteamérica, que en otros momentos se han presentado como paladines de la defensa de la libertad de expresión, cuando en el fondo, repito, lo que pretenden es interferir en la política interna para que el presidente de la República pueda modificar la línea que él ha trazado de sacar a México del barranco en que lo sumieron las políticas neoliberales. Cabría, yo creo, aquí, así como el presidente de la República dijo una vez que al acercársele un simpatizante durante el proceso de la campaña, le dijo:
ahora que llegue al gobierno sería bueno separar el poder económico del poder político. Entonces ahora también yo creo que el presidente lo que está haciendo es separar el llamado cuarto poder de los medios de comunicación del poder político. Y hay plenas libertades en el país, solo que como algunos de estos medios de comunicación pues estaban acostumbrados a vivir en simbiosis con el poder político, pues ahora que se acaban sus privilegios están protestando y lo hacen de manera desmedida. Pero además también el presidente dijo y ha dicho en otros momentos que esto no es culpa de los periodistas, por ejemplo, no es culpa de los reporteros, sino más bien es que en el negocio de los medios de comunicación se han metido empresarios o pseudoempresarios. Y entonces lo que reflejan los medios de comunicación, la inmensa mayoría de ellos, desde luego hay honrosas excepciones, pero lo que reflejan no son las noticias objetivas, no, lo que reflejan son los intereses de estos grandes empresarios que han copado una buena cantidad de los medios de comunicación en nuestro país, repito, prensa escrita, cadenas de radio y cadenas de televisión. Entonces, aquí es separar, y el presidente lo ha hecho. Les quitó las canonjías que tenían desde las revistas como Letras Libres o Nexos, que están muy enojados con el presidente de la República porque ya no les compran el 80 o el 85% del tiraje que ellos hacían, porque ya no se anuncian en sus páginas como la simbiosis que se había establecido en el periodo neoliberal. Y lo mismo con otros medios de comunicación. Entonces estos evidentemente ya nos hemos dado a estas alturas cuenta todos los mexicanos que tienen una posición unilateral, interesada en difundir las fake news. Y por otro lado, el presidente, como lo dijo ayer, alguien le preguntó cuál es el mejor gol que ha metido, pues el mejor gol es atacar a la corrupción. Y dentro de ese ataque a la corrupción también el licenciado López Obrador ha planteado el ataque a la impunidad. Y hoy se está viendo, no puede haber ya más impunidad de estos empresarios dueños de medios de comunicación, tienen que pagar sus impuestos, tienen que ceñirse a la ley. Y por otro lado también, en este tenor de la impunidad, el presidente de la República hoy tocó un tema muy importante que los medios de comunicación tradicionales seguramente no lo van a resaltar. Este tema es que un indígena, un originario mixteco, llevaba su camioneta, una camioneta buena, y fue detenido por algunos integrantes, dijo él, de la Guardia Nacional, que pues hicieron ahí travesuras, por no llamarlo de otra forma, alterando el número de serie de la camioneta, y simplemente por el color de su piel, por el idioma que habla, pues lo remitieron al Ministerio Público, y ahí en el Ministerio Público, en lugar de ponerle, como dice la ley, un traductor especializado, pusieron como traductor a su esposa, que también habla el mixteco y que no habla suficientemente el español, o sea, no es especialista en traducción, y derivado de eso esta persona está en la cárcel, cuando él mostró, según los dichos de la periodista, que es el dueño de la camioneta y que la compró de buena fe. Bueno, el presidente lo que dijo para acabar con este tipo de impunidades es que hoy mismo se revise ese caso y se hace justicia. Pero también nos podemos regresar un poco atrás. Ustedes recordarán el caso de un joven que fue acusado también, que estuvo en la cárcel varios años y que por hacer un procedimiento incorrecto le querían repetir nuevamente la condena de 10 años. Entonces el presidente se molestó mucho y dijo, bueno, le preguntó en esa ocasión a la secretaria de Gobernación, ¿qué hay que hacer para indultarlo? Y simplemente esas palabras bastaron para que se analizara con agilidad la impartición de justicia y al día siguiente este joven estaba en libertad. Eso deben resaltar los medios de comunicación objetivamente. No que el presidente dijo, ya que se acabe ese tema de que, y se entienda claramente que no somos iguales. Y dijo, nosotros no hemos ordenado masacres, ni hemos ordenado desapariciones, ni hemos ordenado torturas que se hicieron durante todo el periodo neoliberal.
Más bien, yo diría, lo que ha ordenado el presidente es impartición de justicia, terminando con privilegios y terminando también con tráfico de influencias. Casos que van desde lo concreto, como estas dos personas que acabamos de mencionar, que se impartió justicia rápida y expedita por la intervención y las observaciones que hizo el presidente de la República, que aunque él no es ministerio público, ni hay régimen presidencialista como en el pasado, de que el presidente decía una cosa y se hacía aunque violara o no la ley, no, el presidente simplemente se apega a la legalidad, pero sus palabras, sus observaciones tienen un enorme peso moral que influye efectivamente en la conciencia, ya sea de los jueces, de los magistrados o de los ministerios públicos. No es por imposición, no es por una orden al margen de la ley, es por una reflexión y una autoridad moral que tiene el presidente donde rápidamente se resuelven estas cosas. Pero así, repito, pasa en casos particulares como los que acabamos de mencionar, pero también pasa con las grandes empresas transnacionales, con los que tienen muchísimo dinero, que han saqueado a nuestro pueblo, y con los que tienen pocos recursos económicos o viven modestamente. La justicia es pareja para todos. Y en este caso, repito, se liga el tema de las noticias, quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Entonces, ya sabiendo eso cada vez con más claridad, no nos vamos a dejar engañar por las fake news, porque además se da el caso extremo. Por ejemplo, dijo el presidente de la República, hoy protestan por cosas que en el pasado fueron mucho más graves, muy graves, en el tema de los medios de comunicación, y estos medios no protestaron, como fue el caso de Gutiérrez Vivó, que simplemente por tener opiniones discrepantes con los neoliberales que gobernaban en ese momento, prácticamente deshicieron su empresa noticiosa. Ahí no se levantaron las voces que hoy se levantan porque el gobierno ya no da o ya no compra las ediciones de Letras Libres o de Nexos, o porque el gobierno ya redujo su gasto en comunicación social en 6 veces menor de lo que se daba en el periodo neoliberal. Entonces estamos entrando en una etapa donde concluimos diciendo, el presidente está también separando esa simbiosis que se dio entre los gobiernos traidores a la patria, saqueadores de nuestro país, y los medios de comunicación. Y además, con el aditivo de que los dueños de la mayor parte de estos medios de comunicación son empresarios o pseudoempresarios que los utilizan no para difundir noticias objetivas, sino para defender sus intereses, y en consecuencia están llenos de mentiras y llenos de calumnias y llenos de chantaje. Pero con el presidente Andrés Manuel López Obrador no valen chantajes ni valen calumnias, por la enorme autoridad moral que él tiene y por cómo está conduciendo al país, que quedó reflejado de manera extraordinaria en el informe que dio ayer a los 100 días de gobierno del tercer año que él inicia. Y estamos contentísimos por eso. Pero hay que estar alertas, y por eso, como siempre, hacemos un llamado a todos los mexicanos de buen corazón, a todos los mexicanos honestos, hombres y mujeres, a unificar esfuerzos para defender con mucha firmeza las propuestas del presidente. Finalmente él dijo, y esto debe quedarnos muy claro, a lo mejor yo diría como él dijo hace poco, que se escuche lejos y se escuche bien, y que se diga despacio para que se internalice en todos los mexicanos, que él va a estar hasta el 2024, ya lo dijo, en 2024 me jubilo, y quiero hacer en este lapso de tiempo la mayor cantidad de reformas a favor del pueblo, por si llegasen a regresar los conservadores corruptos, pues les cueste trabajo echar atrás todas estas reformas. Una de las más relevantes pues es que ya está a nivel constitucional la pensión para todos los adultos mayores. Entonces la lucha sigue. Y la lucha se da día a día, palmo a palmo, en todos los terrenos. Y los que estamos a favor de esta cuarta gran transformación, a favor de los intereses del pueblo, los que somos patriotas y defendemos los intereses de nuestra nación, estamos indudablemente al lado del presidente de la República. Si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tus comentarios en Facebook y tu inscripción en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que tengas buen día.